Hola a todos. La maestra Lucía, una humilde educadora popular en el pueblo de San Antonio de Areco, se convirtió inesperadamente en heroína cuando se atrevió a enfrentarse a un oficial de policía corrupto y arrogante que oprimía a los puesteros del mercado. Con una valentía extraordinaria, defendió la justicia, sorprendiendo a los vecinos con una fuerza oculta. Sean testigos de su historia ahora. En un pequeño y pintoresco pueblo de San Antonio de Areco, en la provincia de Buenos Aires, vivía una joven llamada Lucía. A sus apenas 25 años, Lucía se había convertido en una figura conocida y respetada por todos los vecinos del pago. Su rostro era hermoso, con una tez clara que irradiaba una impresión de dulzura y gracia criolla. Su apariencia era sencilla pero reconfortante. Siempre llevaba un vestido largo de color amarillo liso que simbolizaba la alegría y la humildad, combinado con un pañuelo blanco sobre los hombros que representaba la pureza y la firmeza de espíritu. Su sencillez no solo se reflejaba en su forma de vestir, sino también en su manera de hablar, suave, llena de sabiduría y cargada de bondad. Los vecinos del pueblo la veían no solo como una mujer común, sino como un referente que traía luz a sus vidas. Lucía era maestra de apoyo escolar y catequista en la parroquia local, un trabajo noble que realizaba con todo el corazón. Todos los días, los chicos del barrio se reunían en el centro comunitario para aprender a leer y escribir bajo su guía. Con paciencia, les enseñaba letra por letra, oración por oración, mientras inculcaba valores de solidaridad y respeto. No solo enseñaba materias escolares, sino que también sembraba la buena conducta en sus alumnos. Su sinceridad al enseñar hacía que los pibes la adoraran, mientras que los padres se sentían agradecidos de que sus hijos fueran guiados por alguien tan dulce y cariñoso. Sin embargo, detrás de esa dulzura, Lucía poseía una valentía que no todos conocían. Nunca dudaba en plantarse frente a la injusticia, incluso si eso significaba enfrentarse a los que se creían dueños del poder. La valentía de Lucía no era explosiva, sino una valentía serena y llena de convicción. Ella creía que la verdad debía prevalecer, sin importar a quién tuviera enfrente. Los vecinos a menudo se admiraban de la firmeza de su corazón. Como mujer joven, no solo era un símbolo de ternura, sino también de fortaleza. Lucía era la imagen de una verdadera líder, aunque nunca se consideraba superior a nadie. Su sencillez y firmeza la hacían amada y respetada, convirtiéndola en una figura cuya presencia siempre se extrañaba en el pueblo. La gente creía que la existencia de Lucía era una bendición para ellos, y en sus corazones sabían que era alguien especial, una mujer capaz de traer una luz de esperanza en medio de sus vidas sencillas. Aquella tarde, el ambiente en el pueblo se sentía tranquilo, aunque el sol brillaba fuerte en el cielo de la pampa húmeda. La maestra Lucía, como de costumbre, conducía su vieja bicicleta, a la que le tenía mucho cariño, rumbo al mercado municipal. La bici ya estaba vieja, la pintura se estaba descascarando y hacía un ruidito cada vez que frenaba, pero seguía siendo fiel acompañante de sus días. Con su vestido amarillo que reflejaba sencillez y el pañuelo blanco enmarcando su figura con elegancia, Lucía parecía tranquila recorriendo las calles de tierra y adoquines. Algunos vecinos con los que se cruzaba sonreían y saludaban con la mano, y Lucía siempre respondía con un suave «buenas tardes», acompañado de una sonrisa que calmaba el alma. Su presencia siempre traía una sensación de paz, incluso con solo pasar frente a las casas. Cuando llegó al mercado, el ambiente típico del mercado tradicional la recibió de inmediato. El bullicio de la actividad de los puesteros y compradores se escuchaba en cada rincón, pero todo se sentía normal, como cualquier otro día. El olor característico del mercado, una mezcla de aroma a verduras frescas, especias y carne vacuna, flotaba en el aire. Los puesteros ofrecían su mercadería a viva voz, mientras los compradores regateaban los precios con entusiasmo. Lucía estacionó su bicicleta en el lugar de siempre y caminó hacia el interior del mercado llevando la bolsa de las compras que traía de casa. Los pasillos estrechos estaban llenos de gente yendo y viniendo, pero Lucía seguía caminando con calma. Siempre se tomaba el tiempo para saludar a la gente que conocía. ¿Haciendo las compras, maestra?, preguntó un verdulero con una amplia sonrisa. Sí, don José. ¿Buscando algo para cocinar hoy?,
respondió Lucía con amabilidad. Su presencia en el mercado siempre traía un ambiente agradable, haciendo que los comerciantes se sintieran respetados porque Lucía siempre los trataba con educación y calidez. Lucía continuó sus compras, deteniéndose de vez en cuando para elegir artículos para el hogar. Revisaba cada ingrediente con cuidado, asegurándose de que todo estuviera fresco. Como maestra y referente barrial, siempre trataba de dar un buen ejemplo, incluso en cosas pequeñas como elegir con sabiduría y no desperdiciar el dinero. No había prisa en sus movimientos, todo lo hacía con calma y atención. El ambiente del mercado, animado por las risas de los puesteros y el sonido del regateo, servía de fondo para una vida armoniosa. Ese día parecía un día cualquiera a los ojos de cualquiera, incluida Lucía, que disfrutaba de su tiempo de compra sin presentir nada sobre el incidente inesperado que pronto cambiaría la atmósfera del lugar. Mientras Lucía estaba ocupada eligiendo verduras frescas en uno de los puestos, de repente el ambiente del mercado, que antes era ruidoso pero pacífico, cambió. A lo lejos se escuchó una voz fuerte, como alguien gritando e insultando. Lucía, que siempre estaba atenta a lo que sucedía a su alrededor, detuvo lo que estaba haciendo y giró la cabeza hacia la fuente del sonido. La voz se hizo más clara, acompañada de amenazas que hacían que los comerciantes cercanos parecieran ansiosos. Los pasos de Lucía se detuvieron cuando sus ojos captaron la figura de un hombre con uniforme de la policía bonaerense parado en medio de la multitud. Era un tipo grandote, de cuerpo macizo, con una cara que se veía agresiva y llena de soberbia. Ese hombre era el oficial Gómez, un policía conocido en el pueblo por actuar con prepotencia. Ese día, estaba mostrando su arrogancia obligando a los pequeños comerciantes a pagar coimas. Gómez caminaba de un puesto a otro con una actitud intimidante, señalando a los comerciantes con el dedo, mientras su voz retumbaba en el mercado, obligándolos a entregar dinero sin una razón clara. «¿Dónde está la plata de la protección? No se hagan los olvidadizos», gritaba con tono amenazante. Los comerciantes, que en su mayoría eran gente sencilla que luchaba por ganarse el mango sin miedo, tenían las caras pálidas. Algunos incluso se veían temblando mientras intentaban evitar la mirada de Gómez. Una señora que vendía verduras, cuya mercancía era solo unos atados de acelga y espinaca, trató de suplicar: «Oficial, todavía no vendí mucho hoy. Por favor, deme tiempo». Pero a Gómez no le importó. Con brusquedad, golpeó la mesa de la señora, haciendo que las pilas de verduras cayeran esparcidas por el suelo de tierra. «No me vengas con excusas. Si no pagás, no vendés acá», le ladró con un tono lleno de furia. Lucía, que presenciaba el incidente desde lejos, sintió que la indignación comenzaba a arder en su pecho. No podía quedarse de brazos cruzados viendo una injusticia como esa. Para ella, el deber de un policía era cuidar al pueblo, no oprimirlo. Con paso firme, caminó acercándose a Gómez. Lucía sabía que lo que estaba a punto de hacer podría traerle problemas, pero no le importaba. La verdad debía defenderse y la injusticia no podía permitirse. Su mirada era aguda, su respiración estable aunque su corazón latía con fuerza. Sabía que, como maestra y guía, los vecinos ponían grandes esperanzas en ella. En un momento en que la mayoría elegía callar por miedo, Lucía decidió actuar. Y con una valentía inquebrantable, se acercó a la figura de Gómez, que ahora era el centro de atención en ese mercado. El corazón de Lucía estaba agitado. Su indignación aumentaba lentamente al ver las acciones tan arbitrarias de Gómez contra los pequeños laburantes. En su mente, no podía permitir que esto continuara. Como mujer de fe y principios, creía que guardar silencio ante la injusticia era lo mismo que dejar crecer la maldad. Sabía que lo que hacía Gómez iba en contra de su deber como policía, proteger y servir a la comunidad. Con pasos firmes y sin dudar, Lucía se acercó a Gómez, aunque sabía que el hombre era más grande, más fuerte y tenía poder. Pero la valentía de Lucía no provenía de su físico, ella llevaba la fuerza de su convicción en la verdad. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, todos los ojos del mercado se posaron en ella. El ruido del alboroto disminuyó lentamente, reemplazado por un silencio lleno de tensión.
Con una voz firme que rompió el silencio, Lucía dijo: «Che, oficial. ¿Qué estás haciendo? No es tu deber proteger, no oprimir a la gente humilde». Las palabras salieron con total valentía, hiriendo directamente el orgullo de Gómez. Los comerciantes a su alrededor contuvieron la respiración, como si no pudieran creer que alguien se atreviera a reprender a un policía de esa manera, y menos una joven como Lucía. Sin embargo, Lucía no se acobardó. Su mirada era penetrante, llena de una ira contenida pero controlada. No gritaba, pero cada palabra que pronunciaba se escuchaba clara y contenía fuerza. En su corazón, Lucía sabía que no solo hablaba por ella misma, sino también por los comerciantes que venían siendo víctimas de esta injusticia. Gómez, que desde el principio se sentía el dueño del lugar, se sorprendió con la audacia de Lucía. Se dio la vuelta rápidamente, mirando a Lucía con ojos que echaban chispas, sintiendo que su autoridad acababa de ser desafiada por alguien que consideraba inferior. «¿Quién te crees que sos para decirme qué hacer? No te metas en mis asuntos», respondió con tono grosero, tratando de presionar a Lucía con su arrogancia. Pero Lucía no retrocedió ni un milímetro. Se mantuvo erguida, mirando directamente a Gómez sin mostrar ni una pizca de miedo. «No soy nadie importante, pero sé muy bien que lo que estás haciendo está mal», respondió Lucía con un tono más frío, pero lleno de firmeza. «Termina con esto o vas a tener que atenerte a las consecuencias». El ambiente del mercado se puso cada vez más tenso y los comerciantes que observaban comenzaron a sentir que algo grande estaba por suceder. Ya no veían a Lucía solo como una maestra, sino como alguien que se atrevía a plantarse contra la injusticia. Ante sus ojos, Lucía no era solo una mujer común, sino una figura que traía el coraje para resistir la arbitrariedad. Gómez, sintiendo que su orgullo había sido pisoteado en público, se dejó llevar por la ira. El reproche de Lucía, tan firme y directo, hirió su ego y su soberbia de policía corrupto. Giró el cuerpo por completo, mirando a Lucía con una mirada llena de odio. «¿Quién sos vos para atreverte a mandarme? No te metas en asuntos policiales», bramó con un tono áspero que resonó en el mercado. Su voz fuerte hizo que algunos comerciantes que estaban cerca se alejaran, temiendo ser el blanco de la furia de Gómez. Su cara estaba roja, los músculos de su mandíbula se tensaban, y parecía un hombre que nunca aceptaría un reproche de nadie, y mucho menos de una piba como Lucía. Gómez sentía que su posición como autoridad había sido desafiada y no podía dejarlo pasar así nomás. Para él, Lucía era solo una mujer cualquiera que no tenía derecho a intervenir. Pero Gómez no se detuvo solo en las palabras. En su intento por demostrar su poder y humillar a Lucía, hizo algo peor. Con un movimiento rápido y lleno de arrogancia, agarró un balde que contenía agua sucia, una mezcla de desechos del mercado, barro y grasa que era de color marrón oscuro y tenía un olor nauseabundo. Sin pensarlo dos veces, levantó el balde y le tiró el agua sucia a Lucía desde la cabeza hasta los pies. Al instante, el vestido amarillo que llevaba Lucía se volvió un desastre y el pañuelo blanco, que era su orgullo, quedó manchado por ese líquido asqueroso. El agua sucia goteaba de su cuerpo, mojando la tierra bajo sus pies, mientras el olor podrido se esparcía en el aire. Los comerciantes que presenciaron el hecho quedaron en shock y solo pudieron quedarse callados. Algunos se taparon la boca, sin poder creer que un policía pudiera hacer algo tan bajo contra una mujer conocida por todos como una persona noble. Sin embargo, aunque su cuerpo estaba sucio y el agua repugnante seguía goteando de la punta de su pañuelo, Lucía se mantuvo erguida. No mostró miedo ni vergüenza. Sus ojos seguían mirando a Gómez fijamente, llenos de una valentía inquebrantable. Mientras la mayoría de la gente quizás hubiera llorado o retrocedido, Lucía se quedó plantada en su lugar, como si no le importara la condición en la que la habían dejado para humillarla. El corazón de Lucía estaba lleno de ira, no porque la hubieran insultado a ella, sino porque la acción de Gómez mostraba cuán baja era su moral. Los comerciantes del mercado, aunque asustados, empezaron a mirarse entre ellos sintiendo que lo que había hecho Gómez era algo que no se podía tolerar. Pero seguían en silencio, temiendo ser la próxima víctima. Mientras tanto, Gómez sonreía satisfecho,
sintiendo que había ganado al humillar a Lucía. Pero no sabía que esa acción sería solo el comienzo de algo grande, algo de lo que se arrepentiría toda su vida. El cuerpo de Lucía estaba empapado, su vestido amarillo ahora sucio y pesado se pegaba a su cuerpo. Sin embargo, Lucía no mostraba vergüenza ni derrota. Al contrario, de su mirada emanaba una furia profunda. No por haber sido humillada, sino por la arbitrariedad de Gómez contra la gente humilde e inocente. Se quedó quieta un momento. Su cuerpo parecía irradiar un aura diferente. Los comerciantes que presenciaban la escena empezaron a sentir que algo inusual estaba pasando. El viento alrededor del mercado pareció cambiar, la brisa se volvió más fría y penetrante. Lucía, que usualmente era conocida como una mujer dulce y paciente, ahora parecía alguien diferente. Enderezó el cuerpo, se limpió el agua sucia que goteaba de su cara con un solo movimiento y luego, lentamente, avanzó hacia Gómez. Sus pasos estaban llenos de convicción y todos los que la miraban parecían hipnotizados, incapaces de desviar la vista. Gómez, que al principio se sentía satisfecho por haber humillado a Lucía, de repente sintió que algo andaba mal. Dio un paso atrás tratando de mantener la distancia. Pero antes de que pudiera decir nada, Lucía levantó ambas manos con un movimiento tan rápido y fuerte que nadie lo vio venir. En un instante, el cuerpo enorme de Gómez fue levantado del suelo como un muñeco de trapo en manos de un gigante. Las dos manos de Lucía sujetaban su cuerpo con firmeza, levantándolo lo más alto posible hasta que la cabeza de Gómez estuvo muy por encima de la de Lucía. Los comerciantes que vieron esto abrieron los ojos de par en par. Algunos incluso se taparon la boca porque no podían creer lo que veían. ¿Cómo era posible que una joven como Lucía, de contextura normal y apariencia delicada, pudiera levantar el cuerpo de un tipo grandote como Gómez con tanta facilidad, como si no pesara nada? El mercado, que antes era un bullicio, ahora estaba en un silencio absoluto, solo interrumpido por el sonido de la respiración contenida de la gente que miraba atónita. Gómez, que ahora flotaba en el aire, solo podía quedarse mudo del susto. Su cara, antes llena de arrogancia, se puso pálida como un papel. Sus manos y piernas pataleaban, tratando de soltarse, pero era inútil. El agarre de Lucía era tan fuerte que parecía que ninguna fuerza podía contra él. Los comerciantes que antes tenían miedo ahora empezaron a sentir esperanza. Veían a Lucía ya no solo como la maestra dulce, sino como una figura con una fuerza extraordinaria para combatir la injusticia. Algunos puesteros empezaron a vitorear por lo bajo, mientras otros seguían en silencio, sin querer perderse ese momento increíble. En medio del silencio del mercado, Lucía miró a Gómez, que estaba sobre su cabeza, con ojos llenos de determinación. No hablaba, pero su actitud dejaba claro que quería enviar un mensaje. No había lugar para el abuso de poder, ni siquiera para alguien que se creía intocable. Y en ese momento todos supieron que Lucía era más que una maestra de catequesis. Era un símbolo de valentía, justicia y una fuerza inquebrantable. El mercado, que antes estaba lleno de ruido, ahora se había vuelto silencioso. Los comerciantes y compradores que estaban allí se quedaron mudos, como si el tiempo se hubiera detenido por unos instantes. Todos los ojos estaban puestos en la figura de la maestra Lucía, la joven de apariencia sencilla que ahora estaba parada firme con una fuerza sobrenatural que acababa de mostrar. Sus caras estaban llenas de sorpresa. Algunos incluso se tapaban la boca con la mano, sin poder creer lo que acababan de presenciar. ¿Cómo era posible que una mujer que siempre habían conocido por ser tan dulce, sencilla y cariñosa pudiera levantar a un hombre enorme como Gómez con tanta facilidad? Nadie se había imaginado nunca que Lucía, la que todos los días enseñaba a los chicos con su voz suave, guardaba una fuerza tan tremenda. Estaban asombrados, pero también intrigados, porque esto no era algo que se viera todos los días, y menos en su pequeño pueblo. Algunos comerciantes empezaron a susurrar entre ellos tratando de entender qué estaba pasando. «¿Lo que vimos recién es real? ¿Cómo pudo hacer eso?», le susurró un frutero a su amigo que seguía paralizado con los ojos abiertos. Una señora, vendedora de verduras que había sido una de las víctimas de la furia de Gómez, se le cayeron unas lágrimas.
No de miedo, sino de alivio. Para ella, Lucía se había convertido en una protectora cuando nadie más se animaba a resistir. Los chicos que andaban con sus padres en el mercado miraban a Lucía con admiración, como si estuvieran viendo a una heroína de historieta cobrar vida frente a sus ojos. Algunos compradores que pensaban irse del mercado decidieron quedarse, no queriendo perderse el momento que sabían que sería una anécdota para recordar toda la vida. En medio de la sorpresa, el mercado que estaba en silencio empezó a revivir con gritos de apoyo de los puesteros. Los que al principio tenían miedo ahora empezaron a expresar su apoyo a Lucía. «Grande, Lucía. Dale su merecido», gritó uno de los carniceros con entusiasmo. Ese grito fue seguido poco a poco por los demás hasta que el ambiente del mercado se llenó de energía. Lucía, aunque su cuerpo seguía mojado y sucio por el agua que le tiró Gómez, se mantuvo firme en medio de los gritos. No prestaba atención a los elogios ni a los vítores que ahora la rodeaban. Sus ojos seguían clavados en Gómez, que colgaba inerte frente a ella, como queriendo asegurarse de que el mensaje de justicia llegara realmente. Los vecinos del mercado ya no veían a Lucía solo como una maestra, sino como un símbolo de valentía y fuerza inquebrantable. En ese momento, se dieron cuenta de que en su sencillez, Lucía era una persona extraordinaria capaz de enfrentarse a la injusticia incluso cuando los demás elegían callar. Con una fuerza increíble, Lucía seguía sosteniendo el cuerpo de Gómez en el aire. Su rostro estaba tranquilo, pero su mirada denotaba una firmeza indiscutible. Todo el mercado calló, observando este momento inesperado con el aliento contenido. El cuerpo grandote de Gómez parecía pequeño e indefenso en manos de Lucía, que estaba parada como un roble en medio del mercado que era su testigo. Luego, con un movimiento rápido pero controlado, Lucía estampó el cuerpo de Gómez contra el suelo de tierra. El sonido del golpe de su cuerpo retumbó, rompiendo el silencio que envolvía el mercado. El polvo voló, añadiendo dramatismo a la escena. Gómez impactó duro contra el suelo. Su cuerpo quedó tirado, flojo como un muñeco de trapo que perdió la forma. En ese momento, todos los que miraban supieron que el poder de que tanto se jactaba se había hecho pedazos frente a la fuerza de Lucía. Gómez, que antes estaba lleno de ira y arrogancia, ahora yacía con una cara distinta. Su rostro, que usualmente lucía soberbia y superioridad, ahora estaba lleno de miedo. El sudor le corría por la frente, mientras su respiración era agitada, tratando de entender qué acababa de pasar. Nunca se imaginó que una joven como Lucía, a la que había insultado y humillado hacía un rato, tuviera una fuerza contra la que no podía pelear. Tirado en el suelo, no fue capaz de decir ni una palabra. Su cuerpo temblaba no solo por el dolor del golpe, sino también por el miedo que ahora lo invadía. En su interior, se dio cuenta de que había cometido un gran error. Un error que no solo lo humilló a él, sino que destruyó su imagen frente al pueblo. Mientras tanto, Lucía se mantenía erguida frente a Gómez, que estaba abatido. Aunque su ropa seguía mojada y sucia por la humillación recibida, parecía no afectarle. Su mirada seguía firme, llena de dignidad, irradiando un sentido de justicia que no se podía negociar. No hablaba, pero su presencia era suficiente para transmitir el mensaje de que la verdad no se puede pisotear, ni siquiera por aquellos que se creen poderosos. Los comerciantes y compradores empezaron a vitorear dándole apoyo a Lucía. «Ese es su castigo. Nunca más nos oprimas», gritó uno de los puesteros con bronca. Pero Lucía no se dejó llevar por los gritos. No buscaba elogios ni respeto. Su acción fue puramente porque no podía permitir que la injusticia quedara impune. Gómez, con cara de arrepentimiento, empezó a darse cuenta de que ese día era el comienzo de un gran cambio en su vida. El cuerpo de Gómez seguía tirado en la tierra, débil y lleno de vergüenza. La arrogancia que antes tenía pegada a él se había derrumbado por completo. Su cara palideció no solo por el dolor físico, sino también por el miedo y un arrepentimiento profundo. Frente a los comerciantes y vecinos que fueron testigos, se dio cuenta de que el poder que usaba para oprimir a la gente común había sido desmantelado por alguien a quien él había subestimado. Lentamente, con el cuerpo temblando,
trató de levantarse y se puso de rodillas frente a Lucía. Los ojos de Gómez ya no mostraban soberbia, sino una culpa muy real. Con voz baja pero clara, dijo: «Perdóneme, doña. Me equivoqué. No debía actuar así». Sus palabras sonaron pesadas, mostrando que por primera vez en su vida, realmente se sentía derrotado. No solo físicamente, sino moralmente. Gómez continuó con su disculpa con total sinceridad. Reconoció su error frente a todos, algo que nunca había hecho antes. «Le prometo que a partir de hoy nunca más voy a cobrar coimas ni a abusar de mi cargo. Voy a cambiar. Voy a ser un policía honesto como corresponde». Su voz temblaba, no por miedo a Lucía, sino por la vergüenza profunda frente a la gente que había sido víctima de sus acciones durante tanto tiempo. Esas palabras hicieron que el mercado volviera a quedarse en silencio. Los puesteros, que antes estaban llenos de bronca contra Gómez, ahora empezaban a ver su lado humano. Alguien que finalmente se daba cuenta de su error y trataba de corregirse. Algunos comerciantes se miraban entre ellos, sin poder creer que Gómez, conocido por ser tan arrogante y cruel, pudiera rebajarse así frente a una joven. Lucía, parada frente a él, no mostraba satisfacción ni rencor. Su cara seguía tranquila, pero sus ojos irradiaban firmeza mezclada con compasión. Sabía que Gómez se había dado cuenta de su error y, como catequista, sentía que su tarea no era solo combatir la injusticia, sino también dar una oportunidad para que la gente cambie. Con voz suave pero con autoridad, Lucía dijo: «Te perdono, oficial. Pero acordate, esta disculpa no significa nada si no cumplís tu promesa. Sé un policía que de verdad proteja y cuide al pueblo, no que lo oprima». Las palabras de Lucía fueron como un consejo que atravesó el corazón de Gómez, haciéndolo aún más consciente de que debía reparar su falta. Los comerciantes que presenciaron el momento empezaron a aplaudir, no solo por la victoria sobre la injusticia, sino también porque vieron como Lucía, una mujer sencilla, no solo fue capaz de enfrentar la maldad, sino también de dar una lección sobre el perdón y la esperanza de cambio. El mercado, que antes estaba callado, ahora retumbaba con los gritos y aplausos de los comerciantes y clientes. Los que antes tenían miedo ahora desbordaban admiración y alivio por la valentía de Lucía. Los vítores resonaban en cada rincón del mercado, reemplazando el ambiente tenso que había dominado el lugar. «¡Viva la maestra Lucía! ¡Gracias, Lucía!», gritaba uno de los puesteros con entusiasmo. Los aplausos no paraban, mientras algunas personas se acercaban a Lucía con grandes sonrisas para agradecerle su coraje. Los chicos que vieron todo también gritaban, mirando a Lucía como si fuera una heroína de los cuentos que solían escuchar. Los comerciantes que antes solo podían callar ante las acciones de Gómez, ahora estaban de pie sintiendo que finalmente tenían a alguien que los defendía. En medio de todo ese alboroto, Lucía se mantuvo tranquila. No se dejó llevar demasiado por la euforia que la rodeaba. Para ella, lo que hizo no fue algo extraordinario, sino una obligación de defender la justicia en su comunidad. Sonrió levemente, asintiendo a los comerciantes que se le acercaban, pero sin decir mucho. En su corazón, Lucía solo esperaba que lo que pasó ese día sirviera de gran lección para todos, que la verdad debe defenderse, y que la valentía para enfrentar la injusticia no conoce de tamaño, fuerza física o cargo. Sabía que lo que hizo hoy había dejado una huella profunda en el corazón de los vecinos del mercado. No solo como maestra, sino también como símbolo de una valentía sencilla pero llena de significado. Mientras tanto, Gómez, que antes era puro orgullo, ahora estaba parado en un rincón, callado, sumido en la vergüenza y la reflexión. Los gritos y aplausos dirigidos a Lucía eran como una cachetada para él. Sabía que había perdido, no solo físicamente, sino moralmente. En su interior, prometió cumplir con su palabra ante Lucía. La lección de ese día nunca la olvidaría en su vida, que el poder y el cargo son una responsabilidad, no una herramienta para oprimir. Por otro lado, Lucía volvió a casa con el corazón aliviado. Sentía que había cumplido con su responsabilidad no solo como educadora, sino como una ciudadana que no podía quedarse quieta viendo una injusticia.
Y aunque sabía que hoy sería una historia que los vecinos recordarían por mucho tiempo, para ella lo más importante era que la verdad se había defendido y la justicia había encontrado su camino. El cielo sobre la ciudad de Córdoba capital se veía despejado esa siesta. El sol brillaba con fuerza, irradiando un calor que rebotaba en el asfalto caliente de las calles. Mientras tanto, el viento soplaba suave entre el tráfico. Las calles de la ciudad estaban llenas de actividad. Motos que pasaban rápido, vendedores ambulantes ofreciendo sus productos, chicos corriendo y vehículos yendo y viniendo creaban el ritmo típico de esta ciudad activa y bulliciosa. En medio de ese ajetreo, un colectivo de línea, pintado de rojo y negro, avanzaba despacio llevando a sus pasajeros a sus destinos. Adentro iba sentada una joven llamada Valentina, una cordobesa de 25 años, que llevaba un vestido azul sencillo y un pañuelo blanco en el cuello que la hacía ver simple pero elegante. Valentina estaba sentada en el asiento de la ventanilla, mirando el paisaje de la ciudad que le resultaba tan familiar con una mirada tranquila. De vez en cuando respiraba hondo, dejando que el aire caliente de la ciudad mezclado con polvo entrara en sus pulmones. Su rostro sereno transpiraba un poco, pero no parecía molesta. Tenía su cartera en la falda y la sujetaba con fuerza con ambas manos. Este viaje podía parecer común para otros, pero para Valentina cada viaje tenía un significado. Disfrutaba de cada detalle de la vida de la ciudad que amaba. Desde el sonido de las bocinas hasta el olor a choripán que venía de los puestos en la vereda. Había una paz en la rutina sencilla como esta. Al frente, don Carlos, un chofer de colectivo de 55 años, manejaba con tranquilidad. Llevaba una camisa celeste de uniforme algo gastada y un pantalón gris que mostraba lo sencilla que era su vida. Su voz sonaba ronca cuando hablaba con otros pasajeros, dando la impresión de ser un hombre que había pasado gran parte de su vida en la calle. Aunque su cara se veía cansada, había amabilidad en la sonrisa que de vez en cuando les mostraba a los pasajeros. Valentina observó a don Carlos un momento antes de volver a mirar las calles de la ciudad, cada vez más concurridas. Afuera del colectivo, la vida seguía llena de pequeñas historias que formaban el ambiente cálido y colorido de Córdoba. El viaje se sentía como una rutina normal, sin señales de que algo inesperado fuera a pasar más adelante. En medio del recorrido, el colectivo que manejaba don Carlos avanzaba despacio por la avenida Colón. El ambiente adentro del bondi se sentía normal hasta que, de repente, una mano firme de un policía de tránsito en la orilla de la calle obligó al vehículo a frenar de golpe. El policía se veía llamativo con su uniforme oficial completo y el chaleco refractario verde flúor típico de los controles vehiculares. Sus pasos eran firmes, llenos de autoridad, mientras su cara mostraba una expresión fría y cortante. Don Carlos, que venía manejando tranquilo, se puso nervioso. Con la cara de repente pálida, pisó el freno y el colectivo se detuvo lentamente. Los pasajeros, incluida Valentina, dejaron de hacer lo que hacían y se miraron entre ellos confundidos. Don Carlos respiró hondo. Sus manos agarraban el volante con más fuerza de lo normal. Trataba de calmarse, pero sus gestos mostraban claramente el miedo que empezaba a invadirlo. El policía se acercó al colectivo con paso lento pero presionante, como si disfrutara del poder que tenía. La gente en la calle empezó a mirar hacia el colectivo detenido, generando una curiosidad que flotaba en el aire. Valentina, sentada junto a la ventana, siguió los movimientos del policía con una mirada aguda. Empezó a sentir que algo no andaba bien, aunque todavía no había salido ni una palabra de la boca del oficial. Cuando el policía se paró al lado de la puerta del conductor, no habló de inmediato. Solo se quedó ahí, mirando hacia adentro del vehículo con una mirada inquisidora que ponía los pelos de punta. El ambiente se puso tenso, como si el aire alrededor de ellos de repente se volviera pesado. Don Carlos, que claramente se sentía presionado, se animó a abrir la ventanilla mientras trataba de sonreír con incomodidad, aunque los nervios se le notaban en la cara. ¿Pasó algo, oficial?, preguntó don Carlos con tono cuidadoso, casi susurrando. Pero el policía no respondió. Solo levantó un poco la barbilla, haciéndole seña a don Carlos para que se bajara del vehículo.
Valentina observaba todo con mucha atención. No conocía a don Carlos personalmente, pero la actitud del policía le hacía sentir que algo estaba mal. En medio del calor de la siesta, la tensión alrededor del colectivo aumentaba poco a poco como una tormenta a punto de estallar. El policía se paró firme al lado del colectivo con una mirada filosa dirigida directamente a don Carlos. Con un tono firme que sonaba frío, abrió la conversación. «Los papeles del vehículo, señor», dijo. El viejo chofer de 55 años se sobresaltó. Se notaba que estaba nervioso aunque intentaba disimularlo. Con las manos temblando un poco, buscó en el bolsillo de su camisa gastada los documentos que le pedían. «Ese sí, oficial». «Acá están los papeles», dijo bajito entregando la tarjeta verde y el registro de conducir, que ya se veían viejos de tanto doblarlos. La cara de don Carlos se veía preocupada, como alguien que sabe que haga lo que haga, no va a ganar en esta situación. Valentina, desde arriba del colectivo, prestaba atención a todo. Se dio cuenta de algo raro en la forma de hablar del policía. No había intención de ayudar ni de hacer un control de rutina. El policía recibió los documentos sin decir gracias y los revisó con demasiada insistencia, como si estuviera buscando un error a propósito. Abría y cerraba el carnet varias veces, mirando cada detalle con una mirada sospechosa que parecía fingida. «La VTV está vencida», «No», dijo levantando una ceja. Aunque estaba claro que la fecha en la oblea todavía era válida, don Carlos parecía confundido e intentó explicar tartamudeando. «No, oficial. La técnica no venció. La renové el mes pasado». Pero el policía no escuchaba. Negó con la cabeza con una expresión como si acabara de encontrar una gran infracción. «No me mienta. Si no hubiera nada mal, no hubiera parado este colectivo», dijo con la voz cada vez más alta, haciendo que el ambiente se pusiera más tenso. Adentro del colectivo, Valentina empezó a sentirse incómoda con la situación. Veía como don Carlos se ponía cada vez más nervioso, el sudor le corría por la frente aunque el viento de la tarde todavía entraba por la ventana. Mientras tanto, el policía seguía haciendo preguntas irrelevantes. Como cuánto tiempo llevaba don Carlos manejando ese día o si llevaba otros pasajeros antes de que Valentina subiera. Todo eso no tenía nada que ver con la revisión de papeles, se sentía más como una intimidación. Podía ver claramente que el oficial estaba aprovechando la situación para presionar a don Carlos, buscando una excusa para algo peor. La bronca empezó a crecer dentro de ella, pero se quedó callada esperando el momento justo para actuar. Afuera, la calle era testigo mudo de la tensión que crecía entre el policía y el viejo chofer que solo trataba de ganarse el pan honestamente. Después de revisar los papeles buscando el pelo al huevo, el policía finalmente mostró sus verdaderas intenciones. Con una cara llena de soberbia, miró a don Carlos y le dijo: «Puedo secuestrar este vehículo ahora mismo si no arreglamos». Su voz era firme, pero la amenaza implícita era clarísima. Al escuchar eso, don Carlos se quedó callado un momento. Su cara, que ya se veía cansada, palideció aún más. Trató de explicar con una voz que casi temblaba. «Pero, oficial, mis papeles están completos. El seguro está al día. No hay nada mal, no». Lamentablemente, al policía no le importó ninguna explicación. Hizo un gesto con la mano, como descartando la defensa de don Carlos. «No me venga con cuentos. Si no quiere que le lleve el colectivo al corralón, colabore». «Rápido», dijo mientras golpeaba con los dedos la chapa del colectivo, creando una atmósfera aún más opresiva. Don Carlos estaba cada vez más confundido. Ese día recién empezaba su turno y Valentina era una de sus primeras pasajeras. Todavía no había recaudado casi nada. Con tono suplicante, don Carlos respondió: «Oficial, no hice ni un peso todavía hoy. Recién arranco el recorrido». Sus palabras eran sinceras, llenas de honestidad, pero no alcanzaron para tocar el corazón del policía que estaba acostumbrado a usar su poder para beneficio propio. El policía acercó su cara a la de don Carlos, mirándolo fijo, y dijo con un tono más fuerte:
ese es tu problema, no el mío. Si no querés pagar, nos llevamos el colectivo ya mismo. La voz del policía retumbó alrededor, llamando la atención de la gente que pasaba. Algunos vecinos se pararon a mirar qué pasaba, pero nadie se animaba a intervenir. Adentro del colectivo, Valentina escuchó toda la conversación clarito. Vio cómo las manos de don Carlos apretaban el volante como si se aferrara a su última esperanza. Ya no podía aguantar más la bronca que le quemaba el pecho. Sabía que lo que hacía este policía no era solo una injusticia, sino un insulto a la gente trabajadora que se gana la vida de forma decente. El policía seguía presionando e intimidando a don Carlos con amenazas cada vez más groseras, como si no le quedara ni una gota de humanidad. Valentina, que al principio era solo una pasajera silenciosa, sintió que no podía dejar que esto siguiera pasando. Con la respiración pesada, su mente buscaba una forma de frenar esta injusticia. Afuera, se escuchaban los murmullos de los vecinos, pero la tensión entre el policía y don Carlos seguía subiendo, llenando el aire caliente de la tarde con una sensación de ahogo difícil de explicar. Valentina, que había visto todo desde el principio, ya no pudo contener su furia. No era solo una pasajera que estaba ahí de casualidad, sino una mujer con principios fuertes sobre la justicia. Le ardían los oídos al escuchar cada amenaza del policía. La forma en que extorsionaba a don Carlos, un hombre mayor que solo quería trabajar, era algo que no podía dejar pasar. Valentina cerró los puños con fuerza aguantando la emoción que le hervía en el pecho. Se dio cuenta de que quedarse callada no era opción. Una injusticia así solo seguiría pasando si todos elegían callar. Así que, con determinación, se levantó de su asiento, respiró hondo y decidió bajarse del colectivo. Los pasos de Valentina eran firmes al bajar del colectivo. Su vestido azul sencillo se movía suavemente con el viento, mientras su pañuelo blanco reflejaba el sol fuerte de la siesta. Su rostro se veía decidido, su mirada era penetrante y su andar estaba lleno de valentía. La gente que miraba empezó a prestarle atención con curiosidad. Caminó hacia el policía sin dudar. Una valentía que rara vez se ve, especialmente en una joven en medio de una situación así. Se paró justo frente al oficial, mirándolo a los ojos sin achicarse ni un poco. Con una voz firme pero controlada, dijo: «Oficial, lo que está haciendo está mal. Usted debería servir y proteger a la sociedad, no extorsionarla». Su voz resonó, lo suficientemente fuerte para hacer que el policía detuviera lo que hacía y la mirara. El policía, que antes se veía tan confiado, ahora miraba a Valentina con cara de sorpresa mezclada con molestia, no estaba acostumbrado a que lo cuestionaran, y menos una piba joven. Trató de minimizar la valentía de Valentina. «¿Y vos quién sos? ¿Qué te metés? Esto no es asunto tuyo. Volvete arriba del colectivo», le ladró con tono grosero esperando que Valentina retrocediera. Pero ella no se movió ni un centímetro. Se quedó plantada en su lugar, mirando al policía con ojos que echaban fuego. «No soy nadie importante, oficial», dijo con tono firme, «pero sé que lo que usted hace es ilegal y no me voy a quedar callada viendo una injusticia en mis narices». Las palabras de Valentina pusieron el ambiente más tenso. Algunos testigos empezaron a susurrar sorprendidos por su coraje. Mientras tanto, el policía empezó a sentirse amenazado, no por violencia física, sino por la verdad que Valentina decía a viva voz. En lugar de sentirse avergonzado, el policía se rió a carcajadas. Una risa fuerte, ordinaria y llena de desprecio. Como si lo que decía Valentina fuera un chiste para él. Con expresión sobradora, se cruzó de brazos y miró a Valentina de arriba a abajo como quien evalúa algo sin valor. «Ja ja ja, ¿y vos quién sos, nena?» Solo una piba que se cree que sabe todo y se mete en cosas de grandes. «¿Qué te pensás, que sos una heroína o abogada?», se burló con tono cínico. Su voz fuerte llamó la atención de más gente. Algunos pararon para ver qué pasaba, con caras de curiosidad y preocupación. Pero al policía no le importaba. Para él,
la valentía de Valentina era solo una molestia menor que no iba a detenerlo. El policía dio un paso más cerca de Valentina con movimientos lentos a propósito, queriendo mostrar su poder. «Ubícate, piba. No te hagas la valiente conmigo. Esto es cosa mía, no tuya», dijo señalándole la cara con el dedo. Su tono era cada vez más agresivo. Pero Valentina seguía firme, sin inmutarse. Aunque la intimidación era clara, su mirada seguía clavada en él, llena de coraje, lo que ponía al policía más nervioso. ¿Qué pensás que porque te parás acá y hablas así voy a parar? No tenés idea de nada. Así que mejor subite al bondi antes de que te busques un problema vos también, le gritó otra vez, más fuerte. Pero Valentina no mostró ni una señal de miedo. La joven seguía mirando al oficial con total convicción, tensando el ambiente al máximo. Cuanto más pasaba el tiempo, más frustrado se veía el policía porque ella no reaccionaba como él esperaba. Él esperaba que Valentina tuviera miedo, que se rindiera o retrocediera. Pero lo que enfrentaba era una valentía inusual. Esto le hizo sentir que tenía que demostrar su poder aún más, especialmente frente a la gente que se amontonaba para mirar. Con una sonrisa burlona, dijo, «Qué graciosa que sos. ¿Querés ser la heroína, defender al viejo este? Si fueras viva, sabrías que los giles como él no tienen otra que obedecer». Dijo eso acompañado de una risa cínica cada vez más fuerte. Como si quisiera humillar a Valentina en público a propósito. Sin embargo, detrás de todo eso, el policía no se daba cuenta de que estaba despertando una furia mayor dentro de ella. La joven solo esperaba el momento justo para actuar. Mientras la gente alrededor murmuraba, la mayoría admiraba la entereza de Valentina bajo presión. La tensión en el lugar llegaba al límite. El policía, sintiendo su hombría cuestionada por Valentina, empezó a perder la paciencia. Ya no le importaban las miradas de los testigos. Incluso las burlas que le tiraba Valentina no alcanzaban para hacerla retroceder. Con una actitud arrogante y llena de bronca, caminó hacia una manguera de bomberos que, casualmente, estaba conectada a una boca de incendio en la vereda cercana donde estaban limpiando, como encontrando la herramienta perfecta para humillarla. Sin pensarlo, agarró la manguera, apuntó hacia Valentina y abrió la llave de paso. En un instante, un chorro de agua potente golpeó el cuerpo de Valentina. La gente que miraba se asustó. Algunos gritaron y el ambiente que ya estaba caliente se volvió un caos. El agua que salía con fuerza empapó a Valentina de la cabeza a los pies. Su vestido azul, que antes se veía elegante, ahora se pegaba a su cuerpo. Su pañuelo blanco, símbolo de su dignidad, ahora estaba empapado y pegado a su cara y hombros. Pero Valentina no se movió. Se quedó parada ahí aunque el cuerpo le temblaba por el frío del agua y la humillación que el policía intentaba tirarle encima. Su cara seguía mirando directo al oficial. Sus ojos agudos ahora ardían de ira. La gente alrededor se puso más ruidosa. Algunos intentaron parar al policía, mientras otros solo podían mirar petrificados esa escena absurda. El policía, por su parte, se reía a carcajadas. Su risa no era solo de victoria, sino de desprecio puro mostrado en público. «Ja ja ja, mírate ahora. ¿Querés ser heroína? Así terminás. Esto es una lección para vos y para cualquiera que se atreva a resistirse», dijo con tono burlón mientras seguía sosteniendo la manguera que tiraba los últimos chorros al piso. Pero la risa no duró mucho. El trato brutal hacia Valentina solo hizo que la gente se enojara más. Algunos empezaron a gritarle al policía que parara. Mientras tanto, otros miraban a Valentina con profundo respeto por su valentía que no flaqueaba ni siquiera siendo humillada así. Valentina, con el cuerpo empapado y la cabeza en alto, no dijo ni una palabra. Solo miraba al policía con una mirada fulminante. Como si fuera una tormenta preparándose para destruir la injusticia frente a ella. En ese estado, mojada, con el vestido pegado al cuerpo y el pañuelo pesado por el agua, Valentina se quedó quieta. Su cuerpo no temblaba de miedo, sino de una furia que había llegado a su pico.
Miraba al oficial con una mirada distinta, una mirada llena de coraje, firmeza y una fuerza lista para explotar en cualquier momento. La gente alrededor se calló, dándose cuenta de que algo grande iba a pasar. Valentina cerró los puños, el agua goteaba de sus dedos y su respiración se volvió regular. El maltrato y la humillación habían colmado su paciencia. Ya no era la chica común que solo se defendía con palabras. Esta vez iba a actuar. El policía seguía riéndose, satisfecho con lo que había hecho, sin darse cuenta del peligro que tenía enfrente. Sin aviso, Valentina caminó rápido hacia él. Sus pasos eran firmes y el sonido de sus zapatos contra el asfalto se escuchó claro en medio del silencio repentino de la multitud. Antes de que el policía pudiera reaccionar, Valentina lanzó su mano derecha con toda su fuerza, pegándole un piñazo en la cara al oficial que hizo que se tambaleara hacia atrás. El sonido del golpe resonó en el aire dejando a todos atónitos. El policía retrocedió unos pasos, agarrándose la cara. Tenía los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Nunca se imaginó que esa piba que se atrevía a hablar tuviera una fuerza tan tremenda. La gente alrededor, que al principio solo miraba con miedo, cambió. Empezaron a vitorear apoyando la acción de Valentina. «Vamos, piba. Deféndete. No dejes que te pase por encima», gritó un hombre desde la multitud. Valentina no paró ahí. Se paró firme mirando al policía que ahora parecía confundido y había perdido su autoridad. Aunque estaba empapada, se veía como alguien inquebrantable. Como una heroína peleando contra la injusticia. A sus ojos, el policía ya no era una autoridad, sino un cobarde que abusaba de su poder. Los gritos de la gente se hacían más fuertes, dándole más ánimo a Valentina. No tenía miedo, no dudaba, y sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto. Ese día, en medio de la calle calurosa de Córdoba, Valentina demostró que la verdadera fuerza no es solo física, sino el coraje para enfrentar la injusticia, sin importar quién esté enfrente. El policía seguía tambaleándose, agarrándose la cara roja después del golpe de Valentina. Su cara, antes llena de soberbia, ahora cambiaba a miedo y confusión. Trató de pararse derecho, pero sentía el cuerpo flojo, mientras la mirada filosa de Valentina lo seguía atravesando sin piedad. La gente gritaba cada vez más fuerte, dándole todo el apoyo a la chica. Sus voces eran como un eco de valentía llenando el aire de la tarde. A Valentina ya no le importaba nada más que darle una lección a ese policía que la había humillado y abusado de su poder. Con paso decidido, Valentina se acercó al oficial. Su figura empapada parecía cada vez más fuerte e imponente bajo la mirada de todos. El policía retrocedió unos pasos, tratando de mantener distancia, pero Valentina fue más rápida. Con un movimiento sorprendente, Valentina lo agarró de las solapas del uniforme con las dos manos. El cuerpo del hombre adulto parecía una carga liviana en manos de Valentina. Con una fuerza sobrenatural que nadie esperaba, levantó el cuerpo del policía en el aire, dejando a la gente con la boca abierta. Los gritos aumentaron. Algunos incluso aplaudían. Eso. Mostrale quién tiene razón. El policía pataleaba tratando de soltarse, pero no tenía fuerza para resistir. En segundos, Valentina estampó el cuerpo del policía contra el costado del colectivo con fuerza. El ruido del cuerpo golpeando la chapa del vehículo se escuchó fuerte, dejando a todos paralizados. El policía cayó al suelo, haciendo muecas de dolor. Se agarraba la espalda dolorida, tratando de levantarse, pero solo pudo quedarse sentado, débil, en el piso. Su cara ya no mostraba arrogancia, sino una vergüenza profunda. Su orgullo estaba destrozado no solo por la derrota física, sino porque todos lo veían indefenso frente a Valentina. La gente seguía vitoreando, algunos aplaudían rindiendo homenaje a la valentía de Valentina. Pero ella no se agrandó. Se quedó parada firme, mirando al policía con una mirada de advertencia. Como diciendo que la injusticia nunca va a ganar mientras haya gente que se anime a pelear. El colectivo, que antes era un símbolo de presión para Don Carlos,
ahora era testigo mudo de la victoria de una joven contra el abuso. El policía quedó tirado, débil, en el suelo. Le dolía todo el cuerpo por el golpe contra el bondi. Su cara, antes soberbia, ahora miraba al piso llena de vergüenza. Sabía que su dignidad se había hecho añicos frente a la multitud. Las miradas agudas, los gritos que resonaban y las burlas que empezaban a escucharse hacían que no se animara a mirar a nadie. Lentamente, el policía se levantó temblando y respirando agitado, tratando de juntar lo poco que le quedaba de dignidad. Pero cada movimiento solo mostraba lo débil que era frente a la joven que había demostrado un coraje increíble. Miró a Valentina un segundo, pero solo para volver a bajar la vista antes de decidir irse del lugar rengueando, sin decir una palabra. Mientras el policía se alejaba caminando con dificultad, los vítores de la gente resonaban más fuerte. «Grande la piba». «¡Qué ovarios para plantarse así a la cana!», gritó un vecino. Algunos aplaudían honrando a Valentina que había peleado contra la injusticia a su manera. La gente se acercó rodeando a Valentina y a don Carlos. Sus caras estaban llenas de admiración y respeto. Valentina, aunque seguía empapada y con el vestido arrugado, estaba parada con la cabeza en alto. No mostraba soberbia ni satisfacción. Solo la calma de alguien que sabe que hizo lo correcto. Don Carlos, que desde el principio solo podía callar por miedo, se acercó despacio a Valentina y con voz suave pero llena de agradecimiento le dijo: «Gracias, hija. Si no fuera por tu valentía, no sé qué hubiera pasado conmigo hoy». Después de que el ambiente se calmó, Valentina ayudó a don Carlos a volver al colectivo, que ahora era el símbolo de su victoria sobre la injusticia. La gente que seguía ahí saludaba con la mano, dándole apoyo y fuerza a Valentina. Como si fuera una heroína en medio de esa ciudad. Valentina volvió a subir al colectivo, se sentó en su lugar de siempre. Mientras tanto, don Carlos volvió al asiento del conductor. Con una pequeña sonrisa en la cara, arrancó el motor y siguieron su viaje. La calle que antes estaba tensa ahora se sentía más liviana. Aunque el incidente ya había pasado, el espíritu de valentía de Valentina quedó en el corazón de los que lo vieron. Valentina no solo se enfrentó a un policía, sino que le dio una lección a todos de que resistir la injusticia es un derecho de cada persona. No importa quién sean o cuán grande sea el poder que enfrenten. El colectivo avanzó despacio,